Yo no soy de los que andan creyendo en cosas raras. Nunca me gustó inventar, y si algo me ha enseñado la vida es que en el monte uno no se puede permitir andar con la cabeza llena de fantasías. Acá en la Sierra Tarahumara, donde los barrancos te susurran en la noche y los pinos parecen vigías callados, uno aprende a respetar el silencio. Pero eso que viví hace casi 2 años, no me lo puedo sacar de la cabeza. No puedo. Todo empezó una madrugada de noviembre, cuando el frío cala hasta los huesos y el viento baja silbando desde lo alto de la Barranca del Cobre. Llevaba a un grupo pequeño de turistas europeos, 3 alemanes, una pareja de Guadalajara y un chilango que vino solo, obsesionado con tomar fotos del amanecer desde el mirador de Piedra Volada. Esa noche acampamos cerca de Huachochi, a unas 2 horas del mirador, donde el terreno empieza a volverse más abrupto. Montamos las tiendas entre los árboles, justo donde la tierra suelta cambia a roca, y el canto de los grillos va dejando de escucharse conforme cae la noche. Yo me dormí tarde, como siempre, cuidando que la lumbre no se extendiera. A eso de las 3, tal vez poco después, me despertó un zumbido. No era un animal ni el viento. Era como una vibración que se te mete al pecho, como si algo invisible estuviera girando encima de nosotros. Me incorporé, medio mareado. Al principio pensé que me estaba dando un ataque de ansiedad o algo, pero entonces lo vi. Una luz, suspendida allá arriba, sobre el cañón, como a 500 metros de altura. No era una estrella ni un dron, no parpadeaba, no se movía con el viento. Era una esfera brillante, blanca como el fuego de soldadura, y alrededor de ella flotaban pequeñas figuras geométricas. Parecían triángulos, rombos, círculos, pero todos se movían como si tuvieran vida propia, girando lento, como si bailaran. No supe si gritar o quedarme quieto, pero no hacía falta que gritara. Uno de los alemanes ya estaba afuera de su tienda, en pijama, mirando al cielo con la boca abierta. Luego salieron los demás, uno a uno, en silencio, como si todos supiéramos que hacer ruido era mala idea. Entonces la esfera bajó. No voló ni descendió como un helicóptero. Simplemente cambió de lugar, sin transición, sin sonido. Como si parpadearas y ya estuviera más cerca. Sentí que el estómago se me revolvía. Y luego ocurrió lo imposible. Desde esa esfera comenzó a proyectarse una figura sobre el barranco. Una especie de red luminosa que cubría las paredes del cañón como un telar. Eran patrones geométricos móviles, brillantes, y cambiaban de forma a cada segundo, como si intentaran comunicarse. Todos nos quedamos paralizados. Uno de los alemanes, Franz, se echó a llorar. El chilango sacó su cámara y tomó una foto, pero en cuanto lo hizo, la esfera vibró. Las figuras se distorsionaron un momento y el sonido se volvió más agudo, como si el aire mismo protestara. Fue entonces que algo se rompió. Del fondo del barranco surgió una sombra. No tengo palabras para describirla. No tenía forma fija, pero era densa, como una masa negra que se arrastraba, subiendo por las paredes como si el vacío la estuviera succionando. Las figuras geométricas se deshicieron. La esfera desapareció en un instante y el zumbido cesó como si nunca hubiera estado ahí. Pero esa cosa, esa sombra, se quedó. Nos quedamos en silencio, respirando con dificultad. De pronto, el bosque dejó de sonar. Nada de grillos, ni aves nocturnas. Hasta los pinos parecían contener el aliento. Volvimos a las tiendas, temblando. Nadie dijo nada. Nadie durmió. Al amanecer, uno de los alemanes desapareció. Salimos a buscarlo en cuanto el sol asomó. Lo encontramos cerca del borde del cañón, descalzo, con los ojos abiertos y una expresión de terror congelada en el rostro. No respondía, no hablaba. Lo bajamos hasta el hospital de Huachochi, donde los doctores dijeron que no tenía daño físico, pero que parecía en estado catatónico. No quise reportarlo a la policía, ni contarle a nadie lo que vimos. Solo dije que el turista se desorientó por la altitud y sufrió un colapso. Los demás no me desmintieron. Nos fuimos cada quien por su lado, pero esa noche algo se quedó en mí. Pasaron los días y empecé a tener sueños. No pesadillas, sueños, precisos, con símbolos flotando,
patrones que se repetían una y otra vez, como si me quisieran decir algo. Vi las figuras otra vez, proyectadas sobre cuerpos, sobre cerros, sobre pueblos enteros. Y la sombra, siempre al final del sueño, acechando desde el abismo. Intenté dejar de guiar. Me mudé a Chihuahua capital. Conseguí trabajo en una tienda de artículos deportivos. Pero los sueños no pararon. Y lo peor, comencé a ver las figuras también despierto. En el parabrisas del carro cuando llovía, en las sombras que se proyectan entre los árboles, en las manchas de humedad en las paredes del baño. El mes pasado decidí volver, solo. Necesitaba entender. Subí al mismo lugar. El aire era distinto, más denso, como si el monte supiera que iba a volver. Acampé en silencio. No encendí fuego, solo esperé. A medianoche, la esfera volvió a aparecer, pero esta vez no bajó. Solo flotó, mostrando sus figuras, el mismo patrón, la misma danza hipnótica. Y en ese momento lo supe. No se trataba de una nave, no era un objeto, era algo más. Algo que existía en un plano distinto al nuestro. Lo que vimos aquella vez fue apenas una fractura, una grieta. Esta vez no tuve miedo. Me paré frente a la luz, con las palmas abiertas. Cerré los ojos, sentí que flotaba, o que me deshacía. Escuché voces, no humanas, pero tampoco inentendibles. No hablaban, vibraban dentro de mí, como una verdad olvidada que apenas recordaba. Y entonces, la sombra volvió a aparecer. No subió, no se arrastró, surgió dentro de mí. No sé cuánto tiempo pasó. Desperté tendido sobre la piedra, con sangre saliendo de mi nariz y mi boca. Me sentía exhausto, pero también distinto, como si me hubieran vaciado. Volví a la ciudad con una certeza. Eso que vimos allá arriba no vino del espacio, no en el sentido en que lo imaginamos. Vino de otro lado, de una dimensión que roza la nuestra como la piel de una víbora roza la tierra. Y esa sombra no era parte del fenómeno, era el precio. Desde esa noche, cada vez que sueño con las figuras, alguien desaparece en la sierra. Lo leo en los periódicos. Un turista que no regresa, un niño que se pierde en el monte, siempre cerca del barranco. Y yo siento cuándo va a pasar, como si algo dentro de mí lo señalara, como si ahora fuera parte del patrón. Por eso lo cuento, por eso escribo esto, no para que me crean, no me importa eso. Lo hago porque las figuras siguen moviéndose. Y una de estas noches puede que no se proyecten sobre el cañón, puede que se proyecten sobre tu casa. No sé cómo empezar esto sin que parezca una locura, pero necesito contarlo. Porque cada noche desde entonces, cuando cierro los ojos, lo vuelvo a ver. Ese resplandor imposible, ese zumbido agudo como si el aire estuviera rasgándose, y esos objetos, Dios mío, flotando como si la gravedad se hubiera cansado de trabajar. Mi nombre es Guillermo, tengo 34 años y soy originario de Tapachula, Chiapas. Desde hace más de una década tengo un puesto de abarrotes en el Mercado San Juan, el más antiguo de la ciudad. Heredé el local de mi padre, que también fue comerciante, y como él, crecí entre sacos de frijol, cajas de jitomate y el bullicio de las marchantas que llegan desde muy temprano con sus canastas de mimbre al brazo. La rutina es lo más normal que se puedan imaginar. Me levanto antes de que cante el primer gallo, abro el puesto a eso de las 6 y me voy hasta que el sol ya está cayendo. Conozco a casi todos los locatarios por su nombre. Don Ismael, que vende carne de cerdo en el local frente al mío. Las hermanas López, que tienen su frutería justo en la esquina. Y claro, Doña Pura, la señora que asegura que ve cosas desde que era niña y que todo mundo dice que está medio tocada. Pero a ella la respeto. Siempre me pareció que decía la verdad, hasta ese día, cuando lo comprobé. Fue un martes. Lo recuerdo bien porque los martes casi no hay movimiento, y a veces incluso me doy el lujo de cerrar más temprano. Eran más o menos las 7 de la noche cuando ocurrió. Ya estaba guardando algunas cosas, dejando solo lo esencial a la vista. La mayoría de los puestos ya habían bajado sus cortinas metálicas.
Afuera, en la calle, se escuchaban las últimas bocinas de los triciclos de carga alejándose. Entonces, algo cambió en el ambiente. Fue sutil al principio. El aire se puso denso, como si la humedad se hubiera triplicado en cuestión de segundos. Mis oídos empezaron a zumbar. Pensé que era por el calor o el cansancio, pero no. El zumbido venía de afuera. Salí del puesto para ver qué pasaba. Algunos locatarios todavía estaban cerca. Doña Pura, por ejemplo, estaba parada frente a su local, mirando hacia el cielo con los ojos bien abiertos. La seguí con la mirada y lo vi. Un resplandor sobre el mercado, redondo, fijo, como una estrella que se hubiera equivocado de lugar. Pero no era una estrella. Se movía lentamente, flotando justo encima del domo central del mercado. No tenía hélices, no tenía alas, no hacía el ruido de un avión. No era un dron, era algo más, algo que no tenía explicación lógica. Y entonces pasó. Una especie de rayo de luz bajó desde ese objeto. No era una luz normal, no alumbraba como la de un foco o una lámpara. Era una especie de brillo que parecía sólido, como si tocara lo que atravesaba. Fue entonces cuando los objetos comenzaron a levantarse. Primero fueron las cosas pequeñas, unas bolsas de papas, latas de atún, unas escobas. Luego, más grandes, cajas completas de mercancía, cubetas, incluso una bicicleta vieja que estaba arrumbada junto a la salida de emergencia. Todo subía despacio, como si el aire se hubiera vuelto agua y las cosas flotaran en él. Yo no podía moverme. Juro que traté, pero las piernas simplemente no me respondían. Tenía la boca seca, las manos me temblaban. No sentía miedo en ese momento, sino una especie de reverencia absurda, como si estuviera presenciando algo que no debía. Y de pronto, la luz se apagó. No se desvaneció, se apagó, como si alguien le hubiera cerrado una llave. Todos los objetos cayeron al mismo tiempo. El estruendo fue brutal. Cajas que se rompieron, cristales estrellados, frutas desparramadas por el suelo. Yo caí de rodillas, sintiendo un vértigo horrible, como si algo dentro de mí hubiera sido arrancado. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez unos minutos. Cuando logré ponerme de pie, el objeto ya no estaba. Había desaparecido. El cielo volvía a ser negro, sin ninguna estrella, como si todo hubiera sido una alucinación colectiva. Volteé a ver a los demás. Nadie decía nada. Doña Pura seguía mirando al cielo, pero ahora con lágrimas en los ojos. Don Ismael se santiguaba una y otra vez, murmurando cosas en voz baja. Y en ese silencio casi sagrado, escuché a Doña Pura decir algo que me heló la sangre. No era la primera vez, pero sí será la peor. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. Primero fueron los animales. Gallinas que se negaban a entrar al corral, perros que aullaban toda la noche mirando al cielo. Luego, los sueños. Todos en el mercado soñamos cosas parecidas. Imágenes de luces, de figuras humanas que no eran del todo humanas, de voces que hablaban en un idioma que no entendíamos pero que, de alguna forma, sabíamos que nos estaba llamando por nuestro nombre. Un día, la hija de una de las hermanas López, una muchachita de apenas 10 años, desapareció por completo dentro del mercado. La estaban buscando, pensaban que se había metido a jugar en uno de los locales vacíos. Revisaron todo, nada. Lo único que encontraron fue su mochila y el mismo zumbido, débil, como si todavía vibrara en las paredes. Los rumores se dispararon, que era un portal, que los objetos que flotaron ya estaban marcados, que cada uno era una especie de llave para algo peor. Algunos se fueron, cerraron sus puestos y no volvieron. Otros, como yo, intentamos seguir, porque hay cosas que no se pueden dejar atrás tan fácil. Yo tengo mi vida aquí, mi sustento, pero el mercado ya no es el mismo. La luz en algunos pasillos parpadea todo el tiempo. A veces, los productos se mueven solos. He visto latas caer de estantes sin razón, bolsas inflarse como si algo respirara dentro. En una ocasión, escuché claramente que alguien me hablaba detrás del puesto, pero no había nadie. Una madrugada me atreví a volver al mercado, con una lámpara y el corazón en la mano. Quería comprobar si todo era mi imaginación.
Al llegar al domo central, vi algo que no he podido contarle a nadie. Las marcas en el piso. Eran círculos, perfectos, quemados como si alguien los hubiera dibujado con fuego. Y en el centro, una figura humana, hecha de ceniza, acostada boca abajo. Me acerqué temblando, y justo cuando iba a tocarla, desapareció. Así, sin más. Como humo arrastrado por el viento. Desde esa noche ya no duermo bien. He ido a misa, he hablado con un curandero, incluso una vez me leyeron el tarot. Todos dicen lo mismo, que algo me eligió, que al estar ahí, cuando la luz descendió, me marcó, y que lo peor no ha pasado todavía. Sé que suena como una historia inventada, pero no me importa si me creen o no. Lo único que les pido es esto: si algún día vienen a Tapachula, no se queden en el mercado San Juan después de que oscurezca, y si lo hacen, no miren hacia arriba. Todo comenzó una madrugada tibia de septiembre en la colonia Tamulté de las Barrancas, en Villahermosa. Vivía solo desde que mi madre murió, en una casa de concreto que rechinaba con cada lluvia intensa. Esa noche me despertó un zumbido bajo, como si un panal de avispas estuviera suspendido sobre el techo. Al principio pensé que era una falla del transformador de la esquina, pero no tardé en darme cuenta de que el sonido no venía de ningún aparato eléctrico. Venía del cielo. Me asomé al patio trasero. No había nubes, pero el aire olía como cuando se avecina un norte, con ese aroma a tierra revuelta. Lo que vi entonces me dejó inmóvil. Una luz azulada, enorme, suspendida sobre el río Grijalba, que desde mi casa se alcanzaba a ver entre las casas y los árboles. Era una especie de esfera, del tamaño de un tráiler, flotando en silencio. Pero no era silencio en realidad. El zumbido seguía allí, vibrando en los huesos. Y justo debajo, el agua del río empezaba a cambiar de color. En cuestión de segundos, el lodo café del Grijalba se tornó de un azul profundo, como el de una piedra turquesa. La luz del objeto se intensificó, iluminando medio cielo. Y entonces, sin previo aviso, desapareció. No voló, no se desvaneció, simplemente ya no estaba. Volví a meterme, sudando. No dormí nada el resto de la noche. Al día siguiente, los noticieros locales no decían nada. Nadie hablaba del objeto ni del cambio de color del agua, pero eso sí, todos comentaban lo raro que se veía el río esa mañana. En el mercado Pino Suárez, donde vendo plátanos y yuca desde hace más de 10 años, algunos decían que era contaminación, otros que era un fenómeno natural, pero nadie parecía haber visto lo que yo vi. Eso cambió cuando llegó don Benigno, un pescador viejo que siempre traía historias más largas que el malecón. Llegó con los ojos enrojecidos, temblando, y dijo en voz baja que el río hablaba. Anoche me quedé cerca del puente, echando redes. Empezó, con la mirada ida. De repente, el agua se alisó, como espejo, y vi algo moviéndose adentro. No era pez, era como una persona, pero con la cara toda lisa, sin boca, sin ojos. Se me quedó viendo desde abajo. Nadie le creyó, por supuesto, ni yo. Pero cuando llegué esa tarde a mi casa y me asomé al río otra vez, me pareció ver algo que no debía estar ahí. Una figura, como una silueta, deslizándose bajo el agua. Después de eso, las cosas empeoraron. Durante la semana siguiente, el agua de todos los ríos de Tabasco cambió de color. El Carrizal, el Teapa, el Usumacinta. Todos adquirieron esa tonalidad azul irreal, luminosa incluso en la noche. Las garzas y cocodrilos desaparecieron. El aire se volvió espeso, casi salado. Una noche, al regresar del mercado, encontré una garra en el patio. No era de perro ni de ave. Era más grande, del tamaño de una mano humana, con dedos largos, membranosos y una piel traslúcida que brillaba con una leve luz azul. La metí en una bolsa de plástico y la enterré en el fondo del terreno. No sé por qué lo hice, tal vez por miedo o porque, en el fondo, sabía que algo muy grave estaba ocurriendo. Esa madrugada, escuché que alguien caminaba sobre el techo. Primero pensé que era una iguana,
pero los pasos eran pesados. Caminaban lento, como si midieran cada movimiento. Me quedé en silencio, con el machete de mi papá en la mano. Pasaron varios minutos hasta que un golpe seco sacudió una lámina. Después, todo se quedó en calma. No volví a dormir. Al amanecer siguiente, fui al río. Me llevé una cubeta vacía y bajé hasta una zona poco profunda. Metí la cubeta y al levantarla, el agua brillaba como si tuviera partículas fluorescentes. La llevé a casa, la puse sobre la mesa y me quedé viéndola. Al rato, el agua empezó a burbujear. Vi algo moverse en el fondo de la cubeta. Una figura pequeña, como una larva con forma humanoide, flotaba en el centro. Tenía una piel gelatinosa, ojos completamente negros y una expresión que me revolvió el estómago. Me lancé hacia el patio y vacié la cubeta en el jardín. La criatura se retorció unos segundos y luego desapareció bajo la tierra. Fue entonces que decidí irme. Preparé una mochila con algo de ropa, dinero, mi acta de nacimiento y me fui en camión a Cárdenas, con un primo que apenas si me contesta el teléfono. Pero el camión nunca llegó. Mientras esperaba en la terminal, vi por la televisión que las autoridades de protección civil habían cerrado varios tramos carreteros. Había reportes de deslizamientos de tierra, de animales muertos en los márgenes del río y de desapariciones. Empezaron por los pescadores, luego por los que se acercaban a lavar ropa o recoger agua. Las autoridades decían que eran cocodrilos, que se habían vuelto agresivos, pero los cuerpos no aparecían. La siguiente en desaparecer fue la señora Tomasa, una vecina que tenía más de 90 años. Vivía sola, y nadie se preocupó hasta que su perro apareció solo, mojado, lleno de lodo azul. Esa noche soñé con ella. Me hablaba desde dentro del río, con la piel estirada, sin ojos, como lo que describió don Benigno. Me decía que ellos ya estaban aquí, y que nada de lo que hiciera iba a evitarlo. Desperté gritando. Las paredes de mi casa estaban sudando, literalmente. Chorros de agua azul escurrían desde las grietas. El piso estaba cubierto de una capa húmeda, tibia, como si el río hubiera entrado a mi hogar sin romper nada. Salí corriendo y pasé la noche en casa de una amiga. Le conté todo. No me creyó, claro, pero cuando despertamos, su tinaco estaba lleno de esa misma agua azul. No sé cómo explicar lo que pasó después. Empezaron a aparecer figuras en las calles. De noche, bajo la luz de las farolas, se veían sombras altas, delgadas, como cuerpos humanos deformes, que caminaban en grupos lentos, en silencio. Tocaban las puertas con la yema de los dedos. A veces se quedaban horas afuera, esperando. Algunas casas, como la de don Benigno, ya no amanecían abiertas, simplemente ya no estaban, como si las hubieran tragado por completo. Entonces decidí quedarme en la iglesia del Espíritu Santo, donde el padre Gerardo, aún más terco que yo, se negó a abandonar. Él decía que lo que estaba ocurriendo no era de este mundo, y que la iglesia resistiría. Resistió 3 días. La tercera noche, mientras rezábamos, el retablo comenzó a derretirse. No con fuego, sino con algo más denso. Una sustancia azul, espesa, que caía del techo como baba viva. El padre Gerardo se puso a gritar oraciones en latín, pero se cayó de rodillas cuando vio lo que salía del altar. No puedo describirlo, no con palabras. Era un cuerpo, pero no humano. Una cosa hecha de huesos que flotaban dentro de una masa azul transparente. Caminaba sin tocar el suelo. Corrí sin voltear atrás. Desde entonces no he vuelto a casa. Me quedé en una cabaña abandonada, cerca del Cerro del Madrigal. Aquí no llega el río todavía. He sobrevivido con lo poco que puedo acarrear del mercado y de tiendas que dejaron todo tirado. Ya casi no queda nadie en Villahermosa. Las autoridades siguen mintiendo. Dicen que es una emergencia sanitaria, que están limpiando los ríos. Pero no es cierto. Las cosas siguen saliendo del agua. Siguen buscando cuerpos para copiar, para llevarse, para multiplicarse. Yo lo vi. Lo que cayó del cielo no era un ovni, era una semilla de algo que ya echó raíces. Y el río ya no canta, el río llama. Y yo
Yo ya empiezo a entender lo que dice. Nunca pensé que una ciudad tan ruidosa como la Ciudad de México pudiera quedarse tan en silencio. Un silencio real, que no era falta de sonido, sino ausencia total de vida. Lo que voy a contar sucedió hace poco más de un año, un día cualquiera que acabó marcando mi vida para siempre. Mi nombre es Mauricio Landa. Soy ingeniero en sonido. Me dedico a la instalación de sistemas acústicos para teatros, foros y estudios de grabación. La mayoría del tiempo trabajo para la UNAM o productoras que rentan el Centro Cultural del Bosque. Pero ese día, el día en que todo cambió, estaba en el Zócalo capitalino, ayudando a montar el equipo de sonido para una presentación del gobierno de la ciudad. Iban a inaugurar una exposición cultural sobre los pueblos originarios, con música, danzas y hasta rituales prehispánicos, de esos que algunos turistas graban pensando que son puro show. Eran cerca de las 11 de la mañana. Habíamos llegado desde temprano, descargando bocinas, cableando el escenario, revisando consolas. Había ruido por todos lados, el sonido de las campanas de la catedral, los claxones del tráfico sobre la calle 5 de Febrero, las voces de los ambulantes ofreciendo tlayudas, tortas, aguas frescas y hasta las carcajadas de los policías que descansaban bajo la sombra. Todo era normal, o eso parecía. A eso de las 11:15, mientras revisaba los retornos en el centro del escenario, algo raro pasó. No sabría cómo explicarlo del todo, pero fue como si el aire se apretara. Como si cada sonido, por más fuerte que fuera, de pronto se sintiera amortiguado, lejano, ajeno. Volteé hacia arriba porque sentí, como muchos de los que estaban ahí, que algo venía desde el cielo. Un tipo de presencia que no podías ver, pero sí sentir, como un vértigo sin causa. Y entonces lo vi. Suspendido sobre el zócalo, a una altura que calculo de unos 50 metros, apareció un objeto oscuro, con forma ovalada, perfectamente simétrico, como un espejo de obsidiana flotando en el aire. No emitía luz ni sombra, ni siquiera se movía. Estaba ahí, colgado sobre nosotros como si el cielo lo hubiera escupido. La reacción de la gente fue lenta, como si nos hubieran drogado con algún gas invisible. Nadie gritaba, nadie corría, solo lo mirábamos. Algunos sacaban sus celulares, pero noté que ninguno de ellos funcionaba. Ni una cámara, ni una señal, nada. El silencio era absoluto, ni el viento se atrevía a mover una bandera. Y fue entonces cuando lo escuchamos. Un eco sin origen, como si 1000 voces repitieran lo mismo, pero nadie lo hubiera dicho. Un murmullo grave, vibrante, imposible de traducir. No eran palabras, eran ecos de algo que no podía ser humano. Se sentía en los huesos, un retumbar dentro del pecho, una vibración que se metía por los oídos como cuchillas de hielo. Intenté taparme los oídos, pero no sirvió. El eco no venía del ambiente, venía desde dentro de cada uno. Algunos comenzaron a sangrar por la nariz, otros simplemente cayeron de rodillas. Vi a una señora mayor desmayarse con los ojos abiertos. Un policía gritó, no de miedo, sino como si quisiera romper ese eco con su voz. Pero su grito se apagó, tragado por ese sonido imposible. Todo esto pasó en cuestión de segundos. No sé cómo explicar el paso del tiempo en ese momento. Fue eterno y brevísimo. El objeto giró una sola vez, lentamente, y desapareció como si hubiera sido succionado por un agujero que no estaba ahí. No dejó rastro, ni humo, ni destellos, ni fuego, nada. Solo el cielo limpio y azul y un zócalo lleno de personas en silencio. Pero el silencio ya no era el mismo. El eco siguió. Al principio pensé que estaba alucinando, pero luego supe que no era el único. Durante los siguientes días, cada vez que estaba en un lugar cerrado y había silencio, volvía a escucharlo. Ese mismo eco, esa vibración imposible. Y no solo yo. Algunos de los técnicos con los que trabajaba, que estuvieron ese día, comenzaron a mostrar signos similares. Dolores de cabeza, sangrados espontáneos, insomnio.
Uno de ellos, Ernesto, comenzó a perder el habla. Literalmente se le olvidaban las palabras. Lo internaron en el Hospital General y dijeron que era estrés agudo. Pero yo lo vi, movía los labios y aunque no saliera sonido, yo escuchaba el eco, como si su voz se hubiera quedado atrapada en ese ruido del objeto. Pasaron semanas. Yo dejé de trabajar. No podía concentrarme. Mis oídos parecían atorados, como si hubiera agua dentro todo el tiempo. Comencé a grabar lo que escuchaba. Llené más de una decena de discos duros con grabaciones nocturnas desde mi departamento en la colonia Roma. Pero lo más raro es que, en todas las grabaciones, el eco no estaba. Hasta que una noche lo capté. Una sola grabación. La hice un miércoles, pasadas las 3 de la madrugada. Estaba lloviendo leve y la ciudad sonaba con ese murmullo usual de autos lejanos, gotas cayendo, ladridos ocasionales. Pero al fondo, estaba ahí, el eco. No era un error del micrófono, no era estática. Lo aislé, lo filtré, lo limpié. Y entonces lo entendí. No era un sonido, era un patrón, un código. Como si fuera una especie de mensaje cifrado que solo podía entender quien lo hubiera escuchado ese día. Fui con un amigo de la Facultad de Ingeniería que se especializa en análisis espectral y cuando le mostré la grabación, su rostro cambió por completo. Dijo que aquello no era ruido, sino un patrón de frecuencias que se repetía cada tantos segundos, casi como un lenguaje, pero no humano, más parecido a los cantos que se usan en algunos rituales indígenas, pero con intervalos matemáticos imposibles. Esa fue la última vez que lo vi. 2 días después, su departamento apareció vacío, todo apagado, sin señales de que se hubiera ido de forma voluntaria. Nadie supo nada más de él. Yo no me atrevo a salir ya después de medianoche. El eco sigue ahí, y no soy el único que lo escucha. Conocí a una mujer en el metro Hidalgo que me reconoció porque, según ella, me había visto en un sueño donde los dos estábamos parados en el Zócalo, frente a un cielo rojo que goteaba sangre. Me dijo que el eco era una llave, una puerta, que lo que escuchábamos no era lo que decía el objeto, sino lo que nos hacía recordar, como si nuestras almas hubieran sido tocadas por algo que el cuerpo no puede procesar. La última vez que fui al Zócalo fue hace 2 meses. Era de madrugada. La ciudad estaba vacía. Caminé hasta el centro exacto donde estuvo suspendido aquel objeto. Cerré los ojos, y ahí estaba de nuevo, el eco. Pero esta vez no venía de adentro, venía del suelo, del subsuelo, como si algo se hubiera despertado bajo nosotros, bajo la catedral, bajo los túneles del metro, bajo cada piedra del templo mayor. Algo que ahora sabe que estamos aquí, que escuchamos su voz. Ya no duermo más de 2 horas seguidas. Me sangran los oídos cuando alguien habla en voz baja. No soporto el silencio, el eco se ha vuelto parte de mí. Y sé que algún día regresará, volverá a suspenderse sobre nosotros, pero esta vez no se irá, y nosotros no seremos los mismos, jamás. Nunca le conté esto a nadie en serio, ni a mi esposa, ni a mis amigos del trabajo en el IMSS, ni siquiera a mi madre, que todavía a sus más de 70 años me regaña si me ve distraído o con cara de que algo me está comiendo por dentro. Esto ocurrió hace poco más de 5 años, en Campeche, y aunque lo tengo más presente que cualquier otro momento de mi vida, me da miedo pensarlo, porque lo que vi, lo que viví, no tiene explicación racional. No fue un sueño, no fue sugestión, ni tampoco fue una alucinación causada por cansancio. Fue real, lo juro por mi sangre. Todo comenzó una tarde cualquiera, un martes, de esos calurosos y quietos que huelen a sal y humedad pegada en las paredes. Yo trabajaba como técnico en mantenimiento en una pequeña estación meteorológica del estado, justo en las afueras de Geselchacán. Mi tarea era sencilla: revisar los sensores de humedad, calibrar los anemómetros y asegurarme de que las transmisiones de datos satelitales llegaran a tiempo a la base en San Francisco de Campeche. Ese día no había nada fuera de lo común, o al menos eso creí. Recuerdo que eran como las 4 de la tarde, más o menos.
Estaba terminando de ajustar uno de los paneles solares cuando algo me hizo alzar la vista al cielo. Primero fue un zumbido, apenas perceptible, como una vibración profunda que se sentía más en el pecho que en los oídos. Y luego lo vi. Suspendido sobre el cielo, justo al norte, había un objeto. No tenía forma clara, parecía un óvalo oscuro, casi negro, con bordes que temblaban como si no estuvieran completamente definidos. No se movía, no emitía luces, ni humo, ni tenía aspas o alas. Estaba ahí, flotando, como una mancha en el cielo perfecto. Me quedé inmóvil, sin saber si sacar mi celular o esconderme. Fue entonces que ocurrió algo aún más extraño. Las nubes comenzaron a formarse alrededor del objeto, como si una fuerza invisible las organizara. Primero creí que era una coincidencia, pero en segundos, el cielo se llenó de franjas largas y paralelas, todas perfectamente espaciadas. Algunas blancas, otras gris oscuro, como si el cielo mismo estuviera siendo impreso. Lo juro por lo que más quiera, era un código de barras, como los de los productos del supermercado. Perfecto, simétrico, enorme. Cubría casi todo el cielo visible desde mi posición. No supe cuánto tiempo estuve mirando. Pudo ser 1 minuto o 10. Pero de repente, el objeto desapareció. No se fue volando, no explotó. Simplemente se desvaneció como humo en el aire. Y entonces el zumbido cesó. Yo me bajé del techo de la estación temblando. Encendí el radio para reportar lo que había visto, pero solo recibí estática. Pensé en llamar con mi celular, pero no tenía señal. Todo estaba en silencio. Todo, menos el cielo, que seguía impreso con ese maldito patrón de nubes. Volví al centro meteorológico esa misma noche, aún alterado, tratando de explicarme lo ocurrido. Cuando llegué, mis compañeros me miraron raro. No por lo que dije, porque no conté nada, sino porque yo mismo no podía ocultar que algo me había trastornado. «Pareces haber visto al diablo», me dijo don Rafael, un meteorólogo viejo que llevaba más de 30 años en la institución. No le respondí, solo asentí. Pero lo peor fue cuando intentamos revisar las grabaciones del cielo satelital de ese día. Todo lo registrado entre las 4 y las 5:10 de la tarde aparecía completamente en blanco. No había datos, ni imágenes, ni lecturas. Como si el sistema se hubiera apagado, o peor, como si alguien hubiera borrado todo a propósito. Y no solo en nuestra estación. Verificamos con otras estaciones de Yucatán, de Quintana Roo y hasta en Tabasco. Todas tenían el mismo hueco en el sistema. Para mí, eso ya no era una casualidad. Pero lo que realmente me quebró no fue el avistamiento en sí, fue lo que vino después. 2 días después, ya en mi casa, justo al norte de la ciudad, noté que mi hija Paulina, de 6 años, comenzó a dibujar cosas extrañas en sus hojas. Primero eran rayas verticales, en blanco y negro, como si estuviera copiando las nubes que yo había visto. Luego empezó a poner pequeños ojos en medio de las líneas. Ojos alargados, sin pupilas, como almendras negras. Le pregunté qué era eso y me respondió con naturalidad. Son los hombres que viven arriba, en la reja del cielo. Esa frase me dejó frío. Mi esposa, María, pensó que eran cosas que veía en YouTube, así que le quitamos la tableta por unos días. Pero no fue eso. Cada noche Paulina se despertaba gritando, diciendo que ya bajaron otra vez, o que la luz está entrando por el techo. Una madrugada la encontré parada en el patio, bajo la luna, mirando hacia arriba, completamente dormida, con los brazos extendidos como si estuviera esperando que algo bajara por ella. No recuerdo haber tenido tanto miedo en mi vida. Empecé a investigar por mi cuenta. Me volví casi paranoico. Pasaba horas en internet buscando avistamientos similares. Hablé con un par de ancianos mayas en Pomuch, quienes me dijeron que los marcadores del cielo habían aparecido antes, pero que solo los veían los que estaban malditos, que dejaban señales, que eran como grietas en el mundo, puertas abiertas que no siempre se cerraban bien. Me hablaron de un fenómeno conocido como Utzkaba, que significa lo que marca sin tocar. Una presencia que no deja huellas físicas, pero sí cicatrices en el alma.
Decían que los que veían el patrón del cielo quedaban marcados, y que esa marca atraía a los visitantes. Una noche, desesperado, subí al techo de mi casa con una cámara. Llevaba días sintiendo que algo estaba cerca, como si el aire estuviera cargado con electricidad. Y entonces, cerca de las 3 de la madrugada, lo vi otra vez. No el objeto, sino el patrón. Las nubes comenzaron a moverse como hilos siendo jalados por una mano invisible. En cuestión de segundos, las líneas volvieron a formarse, perfectas, extensas, más brillantes que la luna misma. No sé cómo lo supimos, pero tanto María como yo sentimos que no debíamos mirar directamente. Paulina comenzó a llorar desde su cuarto. Bajé corriendo y la encontré temblando, señalando la ventana. «Papá, ya bajaron». Esa noche se quedó grabada en mi cuerpo. Cuando la luz atravesó la ventana, vi figuras. Eran altos, silenciosos. No caminaban, flotaban como si la gravedad no los afectara. Tenían cuerpos delgados, casi traslúcidos, y una especie de membrana que cubría sus rostros. No hablaban, pero sentí sus pensamientos como un eco adentro de mi cabeza. Decían una sola cosa, una y otra vez: «Ya fuiste leído». Sentí un ardor en la nuca, como si algo invisible me hubiera marcado con un hierro al rojo vivo. Me desmayé. Cuando desperté, eran las 6 de la mañana. Mi esposa y mi hija estaban bien. Nadie más había visto nada. Pero yo tenía una marca, un patrón de líneas, como un tatuaje negro, grabado en la parte posterior de mi cuello. No dolía, no sangraba, pero estaba ahí, como si fuera una huella digital. Desde entonces, nada ha vuelto a ser igual. No he vuelto a ver el objeto, ni el patrón en el cielo, pero sé que están cerca. De vez en cuando, los aparatos electrónicos fallan cerca de mí. Las cámaras no me enfocan bien, las señales de radio se distorsionan. Paulina ya no dibuja los ojos, pero a veces canta canciones que nunca le enseñamos, en un idioma que no reconozco. No he hablado con nadie de esto porque sé que no me creerían, pero necesitaba escribirlo, dejar constancia. Porque lo que ocurrió en Campeche no fue un fenómeno meteorológico ni una ilusión óptica. Fue una marca, una lectura, y estoy convencido de que aún están ahí arriba, esperando el momento para volver a escanear el cielo, y tal vez para bajar por mí. No soy de los que creen en lo paranormal. Nunca lo fui. Siempre me burlé de esas historias de luces en el cielo o de los que aseguran haber visto figuras en los cerros. Para mí, todo tenía una explicación lógica: reflejos, alucinaciones, sugestión colectiva, incluso borracheras mal digeridas. Pero eso fue antes de aquella madrugada del 15 de septiembre, cuando vi cómo el suelo, literalmente, se levantó para mirarme a los ojos. Trabajo dando mantenimiento a torres de telecomunicación. Esa noche me tocaba hacer una revisión de emergencia en una repetidora que está entre Villa de Reyes y Santa María del Río, en un tramo solitario entre nopaleras, campos áridos y ranchos medio abandonados. Me llevé mi vieja Silverado, una hielera con unas cervezas, lo admito, solo me iba a tomar una por el calor, y mi equipo de herramientas. Salí de Soledad como a las 8:30 de la noche, después del grito. Me tocó ver los fuegos artificiales por el retrovisor mientras tomaba la carretera. El cielo estaba limpio, sin una sola nube. El aire olía a pólvora, mezcal y tierra seca. Llevaba música norteña bajita, solo para espantar el silencio. Al llegar al cerro donde está la torre, me estacioné al pie de una loma. Apagué el motor y me puse a revisar los transformadores. No me tardé mucho. Como a las 11, ya estaba todo revisado. Me senté en la batea de la troca, abrí una cerveza y me quedé viendo hacia el llano. Todo estaba tan tranquilo que me dio flojera arrancar de regreso. El silencio era tan profundo que podía escuchar mis propios latidos. Y entonces vi la luz. No era una estrella fugaz, tampoco era un avión. Era una esfera blanca, intensa, del tamaño de un tráiler, que descendía de forma vertical y lenta, justo encima del llano. No hacía ruido, solo caía.
Cuando tocó el suelo, lo iluminó todo como si fuera mediodía. Cerré los ojos un segundo por la intensidad, y cuando los abrí, la esfera ya no estaba. Pero el polvo sí. Era una polvareda como nunca había visto. Se levantaba desde el punto donde la esfera tocó tierra y comenzaba a expandirse hacia los alrededores. Pero no era polvo suelto. Era como si el suelo se estuviera desmoronando en figuras. Primero pensé que era una ilusión óptica. Luego pensé que había algo en el polvo que me estaba afectando la vista, hasta que una de esas figuras se movió. Me bajé de la troca con el corazón acelerado. El polvo formaba siluetas humanas, algunas altas, otras encorvadas, todas completamente hechas de tierra. No caminaban, no corrían, simplemente estaban de pie, inmóviles. Vi al menos una docena, separadas entre sí por unos 3 o 4 metros, y seguían formándose más. Eran como estatuas hechas de arena seca que emergían del suelo. Mi cuerpo me pedía huir, pero no pude. Me quedé parado, con la boca seca y la cerveza caliente en la mano. Y entonces, el primero se volvió hacia mí. No tenía ojos ni boca, pero sabía que me estaba viendo. Y luego otro, y otro. En menos de un minuto, todas las figuras me miraban. No se acercaban, no decían nada, no respiraban. Solo me miraban desde su distancia, como si me estuvieran juzgando. La camioneta no arrancó al primer intento, ni al segundo. Me quedé golpeando el volante, sudando como puerco. Cuando por fin arrancó, metí reversa sin mirar y salí disparado rumbo al camino de regreso. En el retrovisor, las figuras seguían ahí, pero ahora algunas caminaban. Esa noche no regresé a mi casa. Me quedé en un motel de paso, en la carretera a Querétaro. No dormí, no comí. Pasé toda la noche temblando, revisando las noticias en mi celular. Nadie había reportado luces, nadie hablaba del polvo, nadie decía nada, como si lo que vi nunca hubiera ocurrido. Pero no fue un sueño. Al día siguiente, regresé con un compañero del trabajo, Julio, que vive en Tierra Nueva. Le dije que había visto unos vándalos o algo raro en la torre y que necesitaba revisar si no habían hecho daños. Llegamos como a las 9 de la mañana. No había una sola figura, pero sí marcas. En el suelo, alrededor del punto donde vi descender la esfera, había huellas. No huellas normales. Eran profundas, como si el polvo se hubiera fundido y solidificado en forma de pies. Algunas huellas se metían dentro del monte, otras hacia un arroyo seco. Parecían haberse dispersado. Julio me miró raro. ¿Qué estás buscando, güey? No supe qué decirle. Desde ese día, empecé a tener pesadillas. En una de ellas, estoy en medio de una plaza, rodeado de gente de tierra. No se mueven, pero los escucho hablar sin abrir la boca. Me preguntan cosas que no entiendo, en un idioma seco, quebrado, como el crujido de hojas secas. Me despierto empapado en sudor. En otra, me veo a mí mismo hecho polvo, desmoronándome frente al espejo del baño. ¿No sentiste como si algo se metiera en ti? Me quedé callado, porque sí, después de esa noche, había algo dentro de mí, una especie de hormigueo constante, una inquietud que no se iba ni con chelas, ni con música, ni con dormir, como si alguien estuviera despierto en mi interior, esperando. Mi tía me hizo una limpia con huevo y ruda. El huevo salió negro, con un punto rojo en el centro. Lo vi con mis propios ojos. No me limpió nada, pero me confirmó que lo que tengo no es estrés, no es locura, no es una mala digestión. Una semana después, volví al lugar. Llevé una cámara de visión nocturna prestada de un cuate que trabaja en seguridad privada. Planeaba dejarla grabando toda la noche desde la caja de la camioneta, apuntando al punto exacto donde vi la esfera. Me estacioné a eso de las 8:30, sin bajarme del coche. Todo estaba en silencio. El sol se fue y empezó a correr ese viento que sopla en los campos de San Luis cuando ya no hay nada vivo rondando. Y entonces, como si el tiempo se repitiera, la esfera descendió de nuevo. No con la misma intensidad, pero sí igual de silenciosa. Esta vez ya no me sorprendí. No cerré los ojos. Observé cómo tocaba el suelo y se disolvía en la tierra, como si se derritiera. Y entonces el polvo comenzó a levantarse.
Pero no eran figuras nuevas, eran las mismas. Las recordaba por la forma en que estaban paradas, una de ellas ligeramente inclinada, otra más alta que el resto, otra con los brazos pegados al cuerpo. Las mismas figuras, la misma mirada sin ojos, y esta vez sí caminaron hacia mí. Los vi acercarse, paso a paso, sin prisa. No hacían ruido, no dejaban huella, pero yo los sentía. Era como si la temperatura del aire bajara donde pasaban, como si el mundo se apagara en su presencia. Me metí a la camioneta y encendí el motor, pero no me fui. Algo me decía que no debía huir esta vez, que necesitaba entender. Una de las figuras se detuvo justo frente al cofre. Levantó una mano. Su dedo era delgado, hecho de partículas suspendidas, como humo sólido. Me señaló, no como quien acusa, como quien escoge. Y entonces sentí como algo se desprendía de mí, como si una parte de mi alma saliera y se mezclara con el polvo del aire. Vi mi reflejo en el parabrisas. Durante un segundo, mis ojos no eran ojos, eran dos hoyos oscuros, como los de ellos. Luego, todo desapareció, el polvo, la figura, la luz. Solo quedó el campo, oscuro, seco y silencioso. La cámara grabó todo, pero el archivo está en blanco. Ahora sé que no me escogieron por accidente, que esas figuras no son alucinaciones ni criaturas de otro planeta. Son algo más antiguo, algo que despierta cuando alguien se queda mirando demasiado tiempo el desierto, algo que vive debajo del polvo de San Luis, esperando que alguien las recuerde. Desde entonces, en las madrugadas secas, cuando el viento sopla desde los cerros, salgo a caminar. Me detengo en los baldíos, en los márgenes de la ciudad, y me quedo quieto. Porque ahora yo también puedo oír el llamado. Ahora yo también sé cómo levantarse del polvo. Yo no era de los que creen en cosas raras. Siempre he sido más de tierra firme, de cosas que se pueden tocar, sembrar, cargar en el lomo o saborear con tortillas hechas a mano. Nací y crecí en el norte, entre el polvo y los mezquites de Coahuila, en un rancho que mis abuelos bautizaron El Gavilán, porque decían que desde ahí se veían los cielos con ojos de ave. El rancho está entre Sacramento y Estación Hermanas, como a 40 minutos de Monclova si no agarras tráfico. Es un lugar seco, con pastizales bajos, vacas flacas y un sol que castiga desde que amanece. Ahí vivía con mi tío Nabor, desde que mi madre murió y mi padre se largó a Estados Unidos a buscar lo que nunca encontró. Mi tío era de carácter recio, poco hablador y supersticioso como él solo. No le gustaba que anduviéramos solos por la noche, ni que silbáramos después del atardecer. Según él, había cosas que se movían entre las sombras del campo que no eran ni animales ni gente. Pero uno, de joven, cree que los viejos exageran. Hasta que no. Fue un miércoles de octubre. Lo recuerdo bien porque al otro día me tocaba ir a Monclova por medicina para el ganado. Había dormido mal y salí temprano a revisar una cerca que se había caído cerca del pozo viejo. El aire estaba quieto, con ese calor seco que hace que todo huela a tierra tostada. Llevaba mi radio AM sintonizada en una estación local, pero empezó a fallar. Primero con estática y luego silencio total. Ni música, ni voces, nada. Solo el ruido del viento. Pensé que sería cosa del aparato, pero luego noté algo que me revolvió el estómago. Las vacas estaban inmóviles, no recostadas ni comiendo. De pie, todas, como estatuas, mirando hacia el Cerro Pelón del Este, el que los viejos llaman la Mesa del Diablo. Ni mugían, ni se movían, solo estaban ahí, congeladas, como si esperaran algo. Entonces escuché el silencio. No me refiero a la falta de ruido, era algo más profundo. No había insectos, no había viento, ni siquiera se escuchaban los sonidos de mi cuerpo al caminar. Me detuve. Lo único que se oía eran mis propios latidos, claros, como golpes secos en las sienes. Tum, tum, tum. De pronto, el cielo se volvió más oscuro, como si una nube enorme hubiera tapado el sol. Miré hacia arriba y lo vi. Flotando en completo silencio,
Justo sobre el rancho estaba un objeto del tamaño de una plaza de toros. Era de color metálico, pero no brillaba, más bien absorbía la luz. Su forma era ovalada, pero no lisa. Tenía unas marcas extrañas, como cicatrices, que se movían como si estuvieran vivas. No hacía ruido, no despedía aire ni fuego, solo flotaba. Me quedé paralizado. Quise correr, pero mis piernas no reaccionaban. Solo escuchaba mis latidos, cada vez más fuertes. Fue entonces que el silencio se volvió más denso. Me dolían los oídos, como cuando vas en avión, pero multiplicado por 1000. Sentí que algo invisible me estaba apretando el pecho. Luego, algo cayó del objeto. No fue exactamente una luz ni una sombra. Era una especie de neblina negra, densa, que se deslizaba hacia el suelo como si buscara algo. Pasó por entre las vacas, que seguían inmóviles, y se dirigió hacia mí. Intenté gritar, pero no salía nada. Solo mis latidos, cada vez más violentos, se oían dentro de mi cabeza. La neblina se me pegó a la piel. Sentí un frío seco, como cuando te cae cal viva. Me cubrió la cara, los ojos, la boca. Me metí los dedos en la garganta para forzarme a vomitar, pero nada salió. Solo silencio y palpitaciones. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en el campo. Me encontraba en una especie de sala, aunque no tenía paredes. Todo era metálico, pero sin uniones, sin tornillos. No se veía de dónde venía la luz, pero todo estaba iluminado. Frente a mí había 3 figuras. No tenían rostro, solo una superficie lisa, brillante, que parecía moverse como agua sólida. No tenían boca, ni ojos. Aún así, sabía que me estaban mirando. Lo sabía porque lo sentía dentro de mí, como si mi propia mente me avisara que estaba siendo leída, como si mis recuerdos fueran arrancados uno por uno y expuestos frente a ellos. Me vi a mí mismo, de niño, llorando en el funeral de mi madre. Me vi escondido en el granero leyendo cómics viejos. Me vi matando una serpiente con un azadón. Todo se proyectaba frente a ellos, cada momento, cada miedo, cada pensamiento oscuro. No sé cuánto tiempo pasó, podrían haber sido minutos o días. Sentí que me estaban arrancando algo, no físicamente, sino como si estuvieran desmenuzando lo que me hacía ser yo. Y luego, igual de repentino que todo empezó, desperté tirado en medio del campo, con la camisa rota y los labios partidos. El objeto ya no estaba, el cielo estaba despejado y el sol picaba con ganas. Las vacas seguían ahí, pero ahora sí se movían, como si nada hubiera pasado. Caminé de regreso al rancho, con las piernas temblorosas y la garganta seca. Mi tío me encontró en la entrada. Me vio, no dijo nada, y solo me hizo una seña para que pasara. Esa noche no pude dormir. Tenía una vibración constante en los oídos, como un zumbido lejano que no se iba. Y cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver esas figuras sin rostro. Al amanecer, fui al baño y noté algo más. Una cicatriz del tamaño de una moneda de 10 pesos en mi espalda, justo debajo del omóplato izquierdo. Nunca la había tenido antes. No dolía, pero la piel estaba extrañamente endurecida, como si fuera parte de otro cuerpo. Intenté hablar con mi tío sobre lo que me pasó. Solo me vio con esos ojos opacos y dijo: «Ahora ya sabes por qué aquí no se sale de noche». Después de eso, no volvió a tocar el tema. Intenté seguir con la vida normal, atender el ganado, arreglar cercas, sembrar alfalfa, pero algo había cambiado. El silencio ya no me parecía natural. A veces, mientras ordeñaba, ese mismo silencio regresaba. El viento dejaba de soplar, los pájaros callaban. Mis latidos volvía a escucharlos como tambores sordos. En esas ocasiones dejaba todo y me encerraba en la casa. Una vez, lo confieso, me apunté con la escopeta en la boca. No lo hice, pero estuve cerca, muy cerca. Fui con un médico en Monclova, me revisó, dijo que estaba físicamente bien. Fui con un sacerdote a San Buenaventura, me echó agua bendita, me confesó, me mandó rezar. No sirvió de nada. El silencio seguía regresando. Lo más extraño ocurrió una madrugada, meses después. El zumbido en los oídos me despertó. Salí al patio y vi a mi tío Nabor en el corral,
de rodillas, mirando hacia el cielo. «Ahí vienen otra vez», murmuró. Y entonces entendí. No era la primera vez que pasaba en el rancho. Quizá no era la segunda. Era una especie de ciclo, como si el rancho mismo fuera una marca, una herida abierta en la tierra por donde esas cosas regresaban. Desde entonces, he llevado un cuaderno donde escribo cada vez que el silencio aparece. Hasta hoy van 22 veces, siempre igual, siempre con la misma sensación de que me están observando desde arriba. No he vuelto a ver la nave, pero la marca en mi espalda a veces se calienta como una brasa, y cuando eso pasa, sé que no tardan en regresar. No me he ido del rancho, quizá ya no podría, aunque quisiera, porque a veces, en lo más profundo del silencio, siento que algo dentro de mí les pertenece.